Mira, Nessie, te voy a explicar este tema de los hijos de Noé. O sea, aquí la cuestión es saber qué edad tenía Noé cuando engendró a Sem. O sea, ese es el tema importante de esta parte. Entonces, aquí te lo dividí por pedazos. Dice, Noé engendró a Sem, Cam y Jafet siendo de 500 años. Y eso aparece, lo puedes buscar en Génesis capítulo 5, verso 32. Entonces, vamos a ver, por aquí tenemos que Sem, uno de los hijos de Noé, a la edad de 100 años engendró a Arfaxad, pero fue 2 años después del diluvio. O sea que 2 años después del diluvio, Sem tenía 100 años. ¿Sí? Entonces, tenemos más datos. Tenemos que según la cronología que se va llevando, o que vamos llevando, el diluvio comenzó en el año 1656. ¿Sí? Y Noé nació en el año 1056. ¿Ve? Entonces, dice que cuando comenzó el diluvio... Espera, mamita. Sí. Dice que cuando comenzó el diluvio, o sea, en el año 1656, Noé tenía 600 años. Entonces, ¿qué año era el del diluvio? Simplemente sumamos la edad, o sea, el año en que nació Noé con los años que tenía cuando comenzó el diluvio. Sí, tenía 600 años, entonces ahí tenemos el año que comenzó el diluvio. ¿Ve? 1056 más 600 años, que fue cuando el diluvio comenzó, cuando él tenía esa edad, ¿ve? Nos da 1656. Ahora, ya tenemos varios datos importantes. Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Es decir, el diluvio fue en el 1656 más 2 años después del diluvio, 1658. Es decir, que en el año 1658 Sem tenía 100 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para saber el año en que Noé engendró a Sem? Lo que tenemos que hacer es restar el año en el que Sem tenía 100 años, que fue 2 años después del diluvio. ¿Ve? Restar 1658 menos 100, que era la edad que tenía Sem, nos da 1558. Ahora, teniendo ese dato, ¿ve? Vamos a ver, en ese año Noé engendró a Sem. ¿Qué edad tenía Noé en este año cuando engendró a Sem? Tenemos que ir a cuando nació Noé. Noé nació en el año 1056. Lo que hacemos es restar 1558, que fue el año en que Noé engendró a Sem, menos el año en que nació Noé. Y ahí vamos a saber qué edad tenía Noé en este año en el que engendró a Sem. Lo que hacemos es restar ese año en el que engendró a Sem menos el año en el que nació Noé. Y esto da 502. Es decir, que en el año 502, que cuando Noé tenía 502 años, engendró a Sem. ¿Sí ves? Y fue por eso que acá yo puse, acá en esta parte, yo puse aquí
que cuando Noé, cuando Noé tenía 502 años, engendró a Sem. Y esto fue en el año 1558, que es lo mismo que te estoy explicando acá. ¿Sí? Y entonces, ahí la idea es, con esto, es que Noé comenzó a engendrar hijos a los 500 años, como dice en Génesis. ¿Ve? Como dice en Génesis 5:32. Dice que Noé engendró a Sem, Cam y a Jafet siendo de 500 años. ¿Sí ve? Pero a los 502 años fue que engendró a Sem. A los 502 años fue que engendró a Sem. ¿Sí? Entonces, Sem no es el mayor. Hay que ver quién nació primero que Sem. O sea, 2 años antes. ¿Sí? Pero ahí tienes la explicación.